Hoy nos convoca de nuevo la Virgen de Don Bosco en este lugar, en unas fechas, como digo, muy especiales en las que nos preparamos para que el domingo reciba la medalla de oro de la ciudad de Utrera. Este hito que nos recuerda la importancia que ella tiene no solo para nosotros los devotos, para esta casa, sino para toda la ciudad de Utrera. El regalo que Don Bosco le hizo a nuestra ciudad hace 137 años, en aquel 1885, sigue dando sus frutos de muy diverso tipo, espiritual evidentemente, pero también de otra índole diversa. La concesión de la medalla de la ciudad, de la medalla de oro de la ciudad de Utrera, nos debe servir, nos ayuda a acercarnos más a la figura de la Virgen, de María, en nuestro caso a la figura de María Auxiliadora, nos debe servir de impulso a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra cercanía con ella y a seguir teniéndola como referente. Y precisamente el acto de hoy nos va a servir para todo ello. Con la conferencia que vamos a escuchar vamos a poder acercarnos a la figura de la Virgen, de la relación de Don Bosco con María Auxiliadora y de cómo eso ha ido evolucionando hasta la situación, hasta el momento histórico en el que nos encontramos. Pero no va a ser el único momento que vamos a vivir en esta tarde tan especial, porque también vamos a poder disfrutar de otros momentos, de otros instantes. Don Bosco decía que una casa sin música es como un cuerpo sin alma. Pues también en esta casa sabemos muy bien de ello. Gracias a la música vivimos nuestro día a día, enfocamos nuestra existencia de una manera distinta a como se puede hacer en otros lugares. Y la música se hace presente en esta casa desde hace muchos años, afortunadamente, de la mano de don Juan Manuel Espinosa Gómez. Ahí estamos escuchando sus acordes que ahora después vamos a poder seguir disfrutando. Estamos acostumbrados a ese sonido, al del piano, al del órgano. Estamos acostumbrados a verlo a ese lado de las teclas desde hace, como digo, mucho tiempo en muchos, yo diría en prácticamente todos los acontecimientos que se viven en nuestra casa a lo largo de todo el año. Desde el pregón de Navidad a las misas habituales en la Iglesia del Carmen, él nos ayuda a acercarnos más a Dios, a la Virgen y a participar de una forma especial en las distintas convocatorias. Y hoy, evidentemente, tampoco podía faltar él en este acto. Precisamente con él, con su música, vamos a comenzar con un canto que todos conocemos, que todos cantamos, como es el Hoy te canto Auxiliadora, y que él además quiere que no solo lo interprete él, sino que todos nos sumamos y le cantemos a la Virgen. Así que vamos a comenzar con don Juan Manuel Espinosa. Hoy te canto Auxiliadora, dulce Virgen de Don Bosco. Yo aprendí de mi infancia a rezarte y a quererte. Una hora de alegría llena mi alma contemplarte. Eres rey, la elegida del Señor. María, Auxiliadora, escucha esta plegaria. Tú eres nuestra esperanza y con ella de salvación. Tú eres calma, tú eres faro que ilumina mi existencia. Tú me libras de los males, tú me das gozo y aliento. Eres bienaventurada entre todas las mujeres, y los siglos siempre lo proclamarán. María, Auxiliadora, escucha esta plegaria. Tú eres nuestra esperanza y prenda de salvación. No había quizás mejor manera de empezar un acto dedicado a María Auxiliadora que acordándonos de ella, como solemos hacer todas las mañanas, en los buenos días, todas las noches, en las buenas noches sobre todo en nuestra novena, en la residencia, en el internado.
ella siempre presente en nuestras vidas y ella nos ayuda a prepararnos para esta senda que tenemos que recorrer. Estamos ya todos más dispuestos, con el corazón preparado a lo que vamos a vivir a continuación. Yo os agradezco a todos que estéis aquí con nosotros, agradezco la presencia de nuestra delegada de festejos de cultura del Ayuntamiento, acompañando a nuestra presidenta, al director, a todos los grupos de la Casa Salesiana, de la familia salesiana, y a todos vosotros que habéis querido participar en este acto tan especial. En el sueño de Don Bosco, cuando él tenía 9 años, la Virgen jugó un papel fundamental y eso marcaría su vida. Desde entonces, ella, la Virgen, junto a Mamá Margarita, se convirtió en otro de los grandes pilares de su vida, otro de los grandes sustentos de su obra, de todo ese camino que iba a recorrer a lo largo de la fructífera obra que nos dejó Don Bosco. Eso quiere decir que la figura de María Auxiliadora es indisoluble a la figura de Don Bosco, y eso va a quedar patente en los próximos minutos. De eso, de contarnos cómo es esa relación de María Auxiliadora con San Juan Bosco, se va a encargar la persona que está sentada en esta mesa. Hablo de don Valentín Viguera Franco. Él es utrerano y además, pues tenemos la suerte de contar con su presencia en la comunidad, en esta casa. Es una persona que tiene una larguísima trayectoria, ha estado en numerosos lugares destinados y afortunadamente, como digo, tenemos la suerte de contar con su presencia entre nosotros. Es un gran estudioso, un gran conocedor de la vida de Don Bosco, de la vida de María Auxiliadora, y quién mejor que él para acercarnos a eso, a hablarnos de María Auxiliadora, de la Virgen de Don Bosco. Así que les dejo con él. Espero que se pueda oír bien. Bueno, no tengo yo previsto una conferencia. Una conferencia, supone un aparato científico, una serie de articulaciones lógicas. No, yo más bien entiendo que esto es una reunión de familia, y las reuniones de familia sabemos cómo son, muy espontáneas, muy tranquilas. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Pues recordar personas, recordar cosas. ¿Te acuerdas del tío tal cuando hizo aquello y lo otro y lo demás allá? Y hombre, claro que sí, pero yo me acuerdo también de etcétera. Luego, es una entrevista en familia, la familia salesiana, los devotos de la Virgen de María Auxiliadora, los lutheranos en general. Y creo que es una entrevista familiar. Además, voy a empezar precisamente con una cosa familiar, porque a veces uno dice, no, las cosas que se hacen en Utrera no se hacen en ninguna parte del mundo. Hay que ver que el ayuntamiento entregue la medalla de oro de la ciudad a la Santísima Virgen María Auxiliadora. Eso no es frecuente, hombre, claro, no es para todos los días, claro está. Pero no crean ustedes que somos únicos y exclusivos. A mí me impresionó mucho, y por eso voy a recordarlo hoy, me impresionó mucho en el año 2012 la visita que hicimos, casi como una peregrinación, a una ciudad que a ustedes no les dice absolutamente nada. Es una ciudad francesa, importante en la Edad Media, y que, tiene una particularidad muy curiosa, que es la que os voy a contar para decir cómo, en efecto, esto es una cosa de familia normal y corriente. En esa ciudad, que por cierto, y entre paréntesis, es donde nace la familia Borbón que reina en España. No estos actuales, sus ascendientes. En esa ciudad, importante en otros tiempos y muy agradable de vivir y de visitar. Es una ciudad medieval con unos palacios fabulosos, con muchas torres, qué sé yo cuántas cosas. Allí fuimos, ese año le he dicho, 2012, porque recordábamos el 4º centenario de la fundación de... Como consecuencia fui condenado. La condena era la decapitación. Todavía no tener la guillotina. Cortar la cabeza se puede hacer en un rato y con cualquier forma. Fui condenado
primero le quitaron todos sus honores, todos sus títulos, todas sus riquezas, y después le cortaron la cabeza en Toulouse, en el ayuntamiento de Toulouse, en un patinillo que hay allí, que yo he visto, oscuro, serio, pero donde queda una pequeña lápida donde dice que el 30 de octubre de 1632 fue decapitado el duque de Montmorency. Bueno, ¿qué ocurría? Ocurría que el duque, como es lógico, estaba casado. Ocurría que cuando la pobre duquesa de Montmorency, que también era princesa de los Ursino, se encontró, pues eso, entre la espada y la pared, ella ingresó como religiosa en las salesas y se hizo monja salesa, preparada, inteligente, etc. Al cabo de pocos años la hicieron superiora, etcétera, etcétera. Y ella vivió su viudedad dentro del clima de retiro, de oración, etcétera, etcétera. Se revisa el caso y entonces se dan cuenta que había sido un solemne disparate, parece ser que urdido por el célebre cardenal Richelieu. Y entonces le devolvieron, la vida no se la pudieron devolver porque la cabeza no se podía pegar al cuerpo. Luego le devolvieron los títulos, las propiedades, los honores, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace ahora la heredera de todo esto, que es la monja, que es la duquesa? ¿Qué hace con todo esto? Pues ella se lo piensa mucho. ¿Qué hago yo ahora? Porque mi vida es esta del monasterio. Quiero seguir entregada a Dios. Yo no voy a irme otra vez al mundo, a mi palacio, nada. Y entonces se le ocurrió, llamó al alcalde de la ciudad y le dijo: mira, he estado pensando, ¿qué hago yo ahora con todos los títulos y con todas las riquezas? Pues voy a repartir mitad y mitad. La mitad será para mi familia y para mis monjas, como es natural, pero la otra mitad para el municipio. ¿Os podéis imaginar? Para el municipio. Bueno, pues así fue. Y así sigue siendo. Precisamente ese día, cuando nosotros entrábamos en la ciudad y ya sabían que íbamos las monjas y unos cuantos sacerdotes, empezaron a replicar todas las parroquias, que me parece que eran 7 torres, la que había 7 u 8 por lo menos, todas replicando alegría. ¿Por qué? Porque venían las salesas a visitar el monasterio. Fuimos recibidos solemnemente en el ayuntamiento, discursos para acá, discursos para allá, evidentemente unos licores y unos dulces. Bueno, una cosa increíble. Ven ustedes la de cosas que pueden ocurrir. Hay quien se escandaliza de que aquí, en esta época, el ayuntamiento, pues, haga la entrega de la medalla de oro de la ciudad a antigua. No, estas cosas se dan, y se dan siempre, y se dan en todas partes, de una forma o de otra. Por eso he querido empezar con este recuerdo del duque de Montmorency y sobre todo de la monja. Además, curioso, la monja, una vez que el pobre hombre fue ya asumido como verdadera nobleza, ella en la iglesia mandó hacer un mausoleo que ya se pueden imaginar cómo es, pero ella desde su sitio del coro de las monjas que están con la reja y que no saben nada, ella estaba enfrente del mausoleo de su marido y siguió siendo monja y murió, parece ser, en olor de santidad. Y en ese mismo monasterio murió después Santa Juana Francisca de Chantal, que junto con San Federico de Sales había fundado los monasterios. Bueno, ¿y esto a qué viene? A decir eso, que esto es un hecho normal y corriente dentro de la familia, dentro del municipio, que no es una cosa extraordinaria y rara.
ni mucho menos. Bueno, pues si nosotros nos fijamos ahora en la relación que hay entre el Ayuntamiento de Utrera y los salesianos, pues vemos que hay mucha armonía, vemos que están muy acordes, que no están peleados, nadie es enemigo de nadie. Bueno, se reconoce el trabajo de unos y otros, se reconocen los méritos que cada cual ha sudado a lo largo de su vida en su entrega en el bien de la ciudad, y bueno, me parece que lo más educado, lo más elemental, lo más simple, pues es eso, es un reconocimiento mutuo, respetando cada uno su lugar. El ayuntamiento generosamente ha pensado, tras la petición de tantas personas que han escrito, etcétera, etcétera, que sí, era un momento oportuno en este 125 años recordando la fundación de Átima, la antigua archicofradía de María Auxiliadora, era un momento oportuno para hacer la entrega de esta medalla de oro de la ciudad de Utrera a los salesianos, mejor, a María Auxiliadora, y no cualquier imagen de María Auxiliadora, sino a la María Auxiliadora que mandó Don Bosco desde Marsella y que está en Utrera, claro está. Eso es lo que vamos celebrando. Por eso la reunión de hoy era preparar este día del sábado próximo. Bueno, y nos han hablado ya, nos han aludido a Don Bosco, al sueño de los 9 años, a la Virgen. En aquella época todavía no era María Auxiliadora. En aquella época era la Virgen. Cuando Juanito preguntó, bueno, ¿y yo con quién estoy hablando? ¿Qué es lo que le dijo a la Virgen? Yo soy aquella señora que tu madre te ha enseñado a saludar 3 veces al día con el rezo del Ángelus, la Santísima Virgen. Título, ninguno. Pero no nace María Auxiliadora antes de Don Bosco, sino que va naciendo poco a poco en la mente de Don Bosco. En abril, el 8 de abril del año 1854, el Papa Pío IX declaró dogma de fe la Inmaculada Concepción. Eso fue un gran acontecimiento, una gran fiesta. Pues por lógica, Don Bosco hizo propaganda de la Santísima Virgen en su misterio de la Concepción Inmaculada. Incluso, lo mismo que nosotros tenemos a María Auxiliadora aquí en lo alto de la espadaña, también allí puso la Inmaculada Concepción. Tampoco era María Auxiliadora. En esa época, con el fervor de la declaración dogmática, por ejemplo, Domingo Sabio, pues inventa la Compañía de la Inmaculada Concepción. Luego, digamos que el movimiento general de la Iglesia en ese tiempo era la exaltación de la Inmaculada Concepción. Bueno, aquí en Sevilla, muy cerca, tenemos la Plaza del Triunfo, que es la plaza que está entre la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias. Ahí arriba hay un monumento a la Inmaculada. Se llama la Plaza del Triunfo porque triunfó aquel grupo que defendía que la Virgen era concebida sin pecado original. Y ahí todos los 7 por la noche, el 7 de diciembre por la noche, se reúnen todos esos grupos musicales propios de la universidad y cantan, y después en la catedral se celebra una vigilia de la Inmaculada. Luego, digamos que hay un predominio, una corriente que está exaltando en aquella época la Inmaculada. Entonces, ¿por qué María Auxiliadora? ¿De dónde sale lo de María Auxiliadora? Pues fue en el año 1844
cuando don Bosco tuvo uno de los muchos sueños que nosotros conocemos. Y en uno de esos sueños vio que la Santísima Virgen quería que le hiciera una casa, una iglesia. Pero hombre, sí, ya don Bosco había hecho 2 iglesias. La primera fue una capilla que le llamábamos la Capilla Pinardi. Fue aquel señor que se enteró que había un cura que quería hacer un laboratorio. Dice, no, hombre, ¿tú un laboratorio? No, yo quiero un oratorio. Ah, bueno, es lo mismo. Mire usted, yo tengo allí, total, que comprar una pequeña vaquería chiquitita, baja, etcétera. Lo arregla de la mejor manera posible y ahí se reunían los muchachos para la catequesis y para, evidentemente, los actos religiosos. En una ocasión, don Bosco invita al arzobispo para que visite aquella nueva capilla. El arzobispo va, como veis, ven ustedes siempre, eso que se llama la mitra, que es el sombrero propio de los obispos. Y cuando entra, que ya era un techo tan bajo que no podía entrar con la mitra, se la tuvo que quitar. Y dijo, bueno, se ve que para hablar a los muchachos de don Bosco, hasta el arzobispo se tiene que quitar el sombrero. Sí, fue la primera iglesia, muy pobre, pero fue la primera iglesia. Después, un poquito más adelante, hizo la segunda iglesia, que fue la que todavía está totalmente vigente y viva, que fue la capilla de San Francisco de Sales, donde contaba mamá Margarita que había visto en una ocasión a Domingo Sabio rezando, pero elevado, no poniendo los pies en el suelo, sino elevado sobre el aire. Una capilla que nos trae a todos los salesianos muchísimos recuerdos de nuestra historia. Pero tampoco era esa, pensaba en otra. Y entonces él explica, yo quiero una iglesia grande y hermosa. Eso va a costar mucho dinero. No te preocupes, una iglesia grande y hermosa. Bueno, le explicó lo que quería, como quería, y se hizo el templo que nosotros conocemos, el templo de María Auxiliadora de Baldocco, en Turín. Bueno, pues en el año 1869, don Bosco bendice el nuevo templo, en el que se había ya preparado con antelación, con mucho tiempo, 3 años por lo menos, me parece que es lo que tardó Lorenzoni en pintar el cuadro de María Auxiliadora. Un cuadro increíble, un cuadro que don Bosco le detallaba, mira, lo quiero esto así, esto así, no, y quiero que sea tan grande, todo el mundo asustado, pero ¿eso dónde cabe? ¿Dónde cabe eso? Piensen ustedes, un telón como este, eso no se puede pintar en un rincón o un bajo escalera, hace falta un poco. ¿Dónde lo pintamos? Bueno, parece que empezaron a pintarlo en el Palazzo Madama, que es muy conocido en Turín, fue sede de los Saboya, pero también allí estaban estorbando y tuvieron que arrendar un sitio grande para poder pintar un cuadro tan grande. Pues don Bosco lo quería grande. Quería grande esto, quería grande el templo, todo lo quería grande. A la hora de pagar, el arquitecto que llevaba la obra, bueno, esto va a costar mucho dinero, no te preocupes. Me ha dicho María Auxiliadora que ella se pagará su casa. Yo lo único que tengo son 40 céntimos, toma, 40 céntimos. Con 40 céntimos empezaron a construir el templo. Y en efecto, María Auxiliadora se pagó su casa. Decía don Bosco, no hay ni un ladrillo, ni una pieza de mármol que no sea fruto de una oración y de un milagro. Ese es el templo de María Auxiliadora que después el Papa Pío X lo declaró Basílica de María Auxiliadora, que es la que todos conocemos, pero que últimamente se hicieron un arreglo y más recientemente otro, que ha quedado, ya lo ha siempre, pero ha quedado de dulce realmente. Bueno, pues por ahí empieza. Pero, ¿y el cuadro de Lorenzoni? ¿Cómo es que pintó un cuadro tan admirable?
Yo os confieso, de tantas auxiliadoras como habré visto en mi vida, que la auxiliadora que a mí más me gusta es la de Turín, preciosa. Bueno, pues decía él asustado, cuando le decía que no, yo no quiero una imagen, yo quiero un cuadro. En ese cuadro tiene que estar la Virgen es el centro. ¿Pero el centro de qué? El centro de la Iglesia. Y ahí están los santos y los mártires y los apóstoles y los evangelistas, todos están allí. Un cuadro fabuloso, enorme. Lo pintó Lorenzoni. Y este cuadro es, a partir de él, Don Bosco ya empezó a hacer estampas, empezó a hacer pequeñas medallas, etcétera, etcétera. Con lo cual se difundía de una manera muy sencilla, muy normal, la devoción a María Auxiliadora en ese barrio tan complicado en su tiempo, que era Valdocco, en Turín. En el año 1869, Don Bosco hace reconocer la archicofradía de María Auxiliadora de Turín, a la cual se iban añadiendo las que iban saliendo de una parte y de otra. Pero últimamente se cambió el nombre de archicofradía y se puso, y hoy día lo llamamos siempre ATMA, que es Asociación de María Auxiliadora. Muchos de ustedes participarán de esa asociación. Asociación que tiene como primer artículo, digamos, activo, que es hacer publicación de las obras de María Auxiliadora, novenas, trigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa ATMA se ha ido extendiendo de una manera increíble. Ya uno de los primeros salesianos que vinieron a Utrera, el padre Francisco Azzeni, aquí en Utrera todo el mundo lo llamaba el padre Currito. Yo no sé si habrán oído ustedes hablar del padre Currito, pero yo en mi casa a mi abuela le oía hablar del padre Currito. Pues bien, el padre Currito, sacerdote muy joven que no sabía todavía ni español, pues ese Don Bosco le dijo: haced propaganda, difundir la devoción de María Auxiliadora y sabréis lo que son milagros. Y nuestra experiencia de salesianos de tantos años ya es esa. Difundimos la devoción a María Auxiliadora. Recuerdo, por ejemplo, un caso muy curioso. Era en Badajoz. Había dos colegios de bachillerato de religiosas y dos colegios de religiosos. Uno de ellos era el salesiano. Cuando se puso, creo que era el preu o el cou, no me acuerdo lo que era. Total, las monjas dijeron: nosotros no nos atrevemos. Y entonces, pues la gente, las chicas esas, o iban a los maristas o iban a los salesianos. Bueno, pues una cosa muy normal. Lo que ya no era tan normal, y los padres de esas niñas venían a decirnos: ¿pero qué es lo que le hacen ustedes a estas niñas? Pues no le hacemos nada. ¿Cómo que no le hacemos nada? Si no hacen más que hablar de María Auxiliadora. Bueno, pues hacemos las cosas que hacemos en todas partes, normal y corriente. Pues mire usted, mis hijas llevan tantos años en el colegio tal y nunca han hablado de la Santísima Virgen con el fervor que están hablando ya estas chicas que están en COM. Sí, es un hecho. Yo creo que los salesianos sabemos muy pocas cosas, pero una de las que sabemos de verdad es confiar en María Auxiliadora. Y una de las que mejor trabajamos es precisamente difundir la devoción a María Auxiliadora. Por eso para nosotros es un valor grande esta medalla que el Ayuntamiento de Utrera ofrece precisamente a la imagen de María Auxiliadora. Bueno, con este fervor se han hecho ya una serie de congresos increíbles. Yo recuerdo ahora mismo 8 congresos internacionales, aparte de los que se han hecho en España, que fueron muchos, sobre María Auxiliadora. Uno fue 2 en Italia,
en Bolivia, en México, en Polonia, en España y en Argentina. Bueno, y lo más gracioso del caso, que a lo mejor ustedes nunca lo han oído, es que en el año 1924, digo bien, 1924, China proclamó a María Auxiliadora patrona de China. Pero si son todos comunistas, pues sí, pues son todos comunistas. Pero la patrona de China es María Auxiliadora. ¿Qué espiritualidad sostiene entonces esta devoción? Yo diría que es una cosa muy simple. Por una parte, el lema que tantas veces hemos cantado, trabajo y templanza. Trabajo. ¿A cuántos alumnos de este colegio le he oído yo decir? Donde yo aprendí a trabajar fue en los Salesianos de Utrera. Muchos de ellos que fueron después militares me decían, todo el mundo estaba temblando en los campamentos universitarios, y algunos que fueron a la Academia General del Ejército en Toledo, pues todos iban temblando por la disciplina militar. Nosotros, aquello era un paseo. Disciplina en la Utrera, que entonces sí que había disciplina, que llegaba el consejero y nos echábamos todo a temblar. Sí, trabajo y templanza. La palabra templanza es una palabra que ha perdido un poco el sentido verdadero. Por eso a mí no me gusta tanto templanza como austeridad. Trabajo y austeridad. ¿Qué significa austeridad? Pues apretarse el cinturón. No tener todos los caprichos del mundo, renunciar a muchas cosas. Recuerdo de unas monjas muy célebres en Sevilla, porque tenían el colegio más rico de entonces, de chicas, una fama de monjas ricas. Pues mira por donde me invitaron a mí a cenar 2 o 3 veces con motivo de algún retiro o lo que sea. Y yo me quedé admirado. Primero, porque los platos estaban todos cascarillados y feos, sucios. Pues la cubierta era elemental. Y la comida. Yo me acuerdo que lo que más me impresionó es que a mí me pusieron una patata asada en un plato. Pues eso es lo que había que comer. Y digo, si estas monjas comieran según el presupuesto económico de lo que están ganando, podían comer todos los días de marisco para arriba. Austerísimo. Pues eso es muy frecuente y muy normal. Bien, austeridad. Amabilidad y simplicidad. Amabilidad. La dulzura de San Francisco de Sales, que tanto subraya Don Bosco. Razón, religión y amabilidad. Amabilidad. Qué importante la amabilidad. Tratar bien a la gente y no a bofetadas limpias. Espíritu de familia. Mamá Margarita, que fue realmente eso, la mamá de Don Bosco y la mamá del oratorio. Y nosotros hemos aprendido esa familiaridad, tratar a todos con cercanía. Optimismo y alegría. Un patio salesiano es un patio alegre, se oyen más que gritos. Yo recuerdo cuando empecé haciendo otros ministerios, visitar, por ejemplo, los asilos de las monjas. Ave María Purísima. Yo estaba acostumbrado a los colegios y cuando se acercaba uno a un colegio lo único que oía eran gritos y chillillos y cuando la primera vez que yo entré en un hospital, en un asilo, entonces se le llamaba asilo de ancianos, solamente oía toser, escupir, gritar. Yo dije, ¿esto qué es? Porque eso no eran niños. No eran los niños de los salesianos, eran los ancianos de las monjas. Sí, es muy importante todas estas cosas. Por ejemplo, la oración. La oración. Bueno, nosotros rezábamos siempre, que ya los curas nuevos ni siquiera saben latín, pero nosotros rezábamos siempre
antes de empezar las clases y al terminar, unas oraciones en latín que a mí me encantaban, que eran muy bonitas, pero que ya no se rezan. Pero bueno, no se reza eso, pero se da los buenos días y se hace una oración, etcétera, etcétera, etcétera. La devoción a María Auxiliadora, a todas horas, en todas partes. Y, evidentemente, no solo la primera comunión, sino el sacramento de la Eucaristía y de la penitencia como dos núcleos fundamentales de la vida cristiana. La devoción a María Auxiliadora, entonces, es una devoción sencilla, sí. ¿Es una devoción popular? Sí. ¿Por qué? Bueno, aquí en Utrera, por ejemplo, es popular. Tantas veces ha sido día de fiesta el 24 de mayo. Ya nos han dicho que el año que viene también lo va a ser. De modo que el 24 de mayo es una cosa lo más normal del mundo para nosotros. Sí, nosotros hacemos consistir esa difusión de la devoción a María Auxiliadora en cosas muy sencillitas. Una medallita, una estampita, una jaculatoria. Recuerdo un antiguo alumno de este colegio, hace muchos años, que era dentista, y cada vez que llegaba un salesiano a sacarse una muela o lo que sea, hombre, porque yo soy antiguo alumno de los salesianos, me acuerdo como si fuera el mismo. Entonces nos daban unas estampitas, y en esa estampita al final ponía María Auxilium Christianorum ora pro nobis, paréntesis, 300 días de indulgencia. Pues eso se lo zampaba a todo el que llegaba. Porque yo soy antiguo alumno, porque yo me acuerdo todavía de la estampita, ahora mismo salía a traer, y la traía de la cartera, 300 días de indulgencia. Eran cosas tan tontas y tan sencillas, pero eran tan importantes. Bueno, ¿qué sería lo más importante? Difundir la imagen de María Auxiliadora. ¿Cómo? Pues no hay cosa más sencilla que un almanaque. Hay que ver un invento tan grande. Un almanaque, sí. Un almanaque, el almanaque de María Auxiliadora, claro está. Un almanaque que va a estar 365 días en la casa de fulanito, de menganito y de tutanito. Y que va a estar allí. Y que la gente lo va a ver, quiera o no quiera. Y cuando vea si es lunes o es viernes, dirá, pues es que está María Auxiliadora, etc. Almanaque de María Auxiliadora. Cosa más sencilla e importantísima. Bueno, y el almanaque de bolsillo, que le dicen del almanaque de bolsillo, que sirve de estampa en la cartera, etcétera, etcétera. Cosa elemental. Bueno, y el 24 de cada mes. ¿Quién no va a acordarse que el día 24 de mayo es el día de María Auxiliadora? Si todos los meses, cada 24, resulta que hay una fiestecita de María Auxiliadora, muy bien organizada por las APMA, muy bien organizada por los profesores, por todo aquel que participa de la familia salesiana. No digamos la novena. La novena. En algunas ciudades hay varias devociones fuertes y había unas novenas. Estoy acordando, por ejemplo, de Badajoz. En Badajoz los jesuitas tenían una iglesia fabulosa y ellos celebraban la novena de la Inmaculada Concepción de una manera increíble, a tope, no se cabía. Bueno, pues ya conocí yo el declive de esa novena. Esa novena se vino abajo, poquito a poco. En cambio, la novena de María Auxiliadora, que llevábamos muy poco tiempo en Badajoz, crecía y crecía y crecía. ¿Y saben ustedes quiénes eran las mayores publicistas de María Auxiliadora? No se lo van a creer, pero yo lo recuerdo porque eran buenísimas. Dos señoras jóvenes que tenían una peluquería en el barrio. ¿De qué hablaban? De María Auxiliadora. ¿Dónde vendían los almanaques? En la peluquería. ¿Quería uno saber alguna noticia de cualquier cosa que ellos salesianos? La peluquería. La peluquería se encargaba de hacer las rifas, de hacer todo. Fueron las grandes publicistas de María Auxiliadora. Dos señoras que tenían una peluquería en el barrio de María Auxiliadora de Badajoz. Popular, sencillo, elemental, presente en todas partes. No digamos los rosarios de la Aurora,
Recuerdo yo que llegué a una comunidad y yo dije, me hablaron del Rosario de la Aurora, Rosario de la Aurora, en estos tiempos. Pero yo por prudencia digo, voy a verlo el primer día. En efecto, todos los sábados había el Rosario de la Aurora durante el mes de mayo. Pero no bajaban de 400 personas. ¿Quién quita eso? Eso es que le encantaba a la gente, es que disfrutaba a la gente con el Rosario de la Aurora, levantándose tempranito y cantando a la Virgen. Bueno, y así procesiones, procesión de María Auxiliadora, ofrendas florales y tantísimas otras cosas que son cositas de nada que mantienen viva la presencia y la devoción a María Auxiliadora. Bueno, pero esta devoción entonces de María Auxiliadora se la inventa Don Bosco, porque hemos visto que desde el principio no está. ¿Cuándo, cómo y por qué? ¿Y qué razones tiene? Bueno, en primer lugar yo diría que ya en las letanías lauretanas, que son del siglo XIII, si no me equivoco, ya se habla de refugio de pecadores, consuelo de afligidos, auxilio de los cristianos, precisamente. Ya se hablaba de auxilio de los cristianos en esas letanías. ¿Y por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque había habido una serie de cosas, y esto va a justificar el por qué le llamamos María Auxiliadora de los cristianos, porque hoy día, como somos manga ancha, no queremos excluir a nadie. ¿Por qué solamente de los cristianos y no de los musulmanes, etcétera, etcétera? En muchos países donde estamos muy presentes como misioneros, pero cristianos no hay tantos, pues la gente no está por decir auxiliadora de los cristianos. ¿Por qué tienen que diferenciarse los cristianos? Pues porque sí, porque esa es la historia. Por ejemplo, nosotros vivimos en el occidente de Europa. No sabemos lo que pasaba por el oriente. No tenemos ni idea. Muy poco, estudiamos 4 cosillas de chinchimpú, pero no acordamos de nada. Pues, claro, nosotros estábamos aquí con los moros, luchando con los moros en toda la reconquista, etc. Y por allí también atacaban los turcos. El Imperio Otomano era enorme y quería avanzar sobre Europa y avanzó varias veces. Por ejemplo, en el año 1532 invadieron Viena. Austria es lo más cercano que hay de la parte de Rusia, etcétera, etcétera. 1532 fue una batalla increíble. Tuvieron que asociarse muchos pueblos cristianos para defender Viena. La calle más larga de Viena, ¿saben cómo se llama? María Auxiliadora. María Heifer, María Auxiliadora. ¿Por qué? Porque ahí invocaron en los cristianos a María Auxiliadora para defender la frontera de los cristianos. 1532. Bueno, en 1571 conocemos todo la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto que la organizó la Liga Cristiana contra los turcos que avanzaban una vez más. ¿Quiénes eran los primeros que recibían las bofetadas? La República de Venecia. La República de Venecia solicitó del Papa y de los pueblos cristianos que les ayudaran. Se hizo esa batalla de Lepanto, que bien recordamos a don Juan de Austria, que algunos no lo aprecian tanto como nosotros, porque nosotros los españoles decimos que es el que mandaba en toda la armada. A lo mejor no era tanto, pero bueno, Juan de Austria, España, estaba allí presente en tiempo de Felipe II, defendiendo la frontera de los cristianos. ¿A quién invocaron? A María Auxiliadora.
El tercer y último ejemplo que pongo es la batalla, es la prisión. Napoleón, una vez que se coronó emperador, él se creía dueño del mundo. Y ni corto ni perezoso cogió al pobre Papa Pío VII y se lo llevó a Francia, cautivo, así sin más ni más. Y estuvo prisionero desde 1809 a 1814. ¿Y cuándo lo liberó? Pues precisamente fue un 24 de mayo. Y por eso Pío VII fue el que ya de una manera definitiva dijo: la devoción a María Auxiliadora será la fiesta el 24 de mayo. Bueno, esto así, para abreviar un poco lo que nosotros vivimos, nuestra experiencia como devotos de María Auxiliadora. Por eso, al concluir, he dicho que esto era una reunión de familia, podíamos haber recordado tantas cosas, y hemos recordado algunas. Yo concluiría pidiéndole a todos un aplauso para el Ayuntamiento de Utrera, para las autoridades que han creído oportuno y justo, no es capricho, justo, la entrega de la medalla de oro de Utrera a María Auxiliadora, enviada por Don Bosco desde Marsella. Un aplauso. Y claro está, hemos aplaudido con las dos manos, con una sola no se puede aplaudir. Pues tampoco vamos a aplaudir solamente al ayuntamiento, vamos a aplaudir al pueblo de Utrera, que vive mucho en la fiesta de María Auxiliadora, que son muchos los devotos que vienen a la novena, que van a la procesión. Lo vamos a ver el sábado próximo. Sí, el pueblo de Utrera siente María Auxiliadora como alguien de la familia. ¿Dónde hay más devoción? ¿A quién hay más devoción en Utrera? ¿A la Virgen de Consolación o a María Auxiliadora? Yo sé que de mucha gente me dicen, pues no lo sé. Para mí las dos son iguales. Hombre, claro, es la misma Virgen, por supuesto. Pero me da igual que se llame Consolación o que se llame María Auxiliadora. Yo hago la novena de Consolación y hago la novena de María Auxiliadora. Esa es mi devoción. El pueblo de Utrera también se merece un aplauso. Las palabras de don Valentín, que nos han ayudado a meternos en ambiente, a prepararnos para lo que vamos a vivir el sábado. Le agradezco mucho ese ratito que nos ha dedicado para acercarnos a la historia de la devoción a la Virgen, desde sus orígenes, desde aquel pequeño Juanito Bosco, cómo fue evolucionando, cuándo aparece el nombre de María Auxiliadora en su vida y todo lo que ha supuesto aquel momento de la vida de don Bosco para todos los que estamos aquí presentes. Les decía al comienzo de este acto, al que le queda poquito ya, que la música es uno de los pilares de cualquier casa salesiana, también lo es de esta. Comenzábamos cantándole a la Virgen y vamos también a escuchar algo muy especial que nos va a presentar el propio don Juan Manuel Espinosa, al que le pido que se acerque por aquí con nosotros. Perdonen mi injerencia aquí, la culpa la tiene el director, que me ha obligado a estar aquí esta noche. Llegué a Rota y me encontré un orfeón magnífico. Lo dirigía Sebastián Alonso. Apenas los escuché, allí tenemos 60 chicos y niñas de las hijas de María Auxiliadora. Les hice una sevillana, es lo primero que se me ocurrió. Lo borraban. Allí sonaban bandurrias, guitarras, xilófonos, acordeones, los niños, que eran 60, y el orfeón. Esta sevillana la hemos cantado también aquí, incluso se han bailado en una tarima delante de la Virgen con el coro Auxilium, al que quiero mucho y con el que llevo ya 28 años. La letra dice: fulgores te circundan, rosas y perlas, más vale este cariño que mi alma encierra. Auxiliadora, míranos dulcemente, reina y señora.
Al Salvador del mundo tienes en brazos, en tu derecha un cetro, azul tu manto, y el estribillo, desde mis años niños hasta que muera, sé tú para mi vida faro y estrella. Si algún día sin rumbo me descarrío, no olvides, madre mía, que en ti confío. Voy a tocar la melodía en 3 tonalidades, 5 minutos, acordándome siempre de mi tita Esperanza, que me dijo: Juan, ¿tú quieres un regalo? Digo, sí, yo quiero un piano. Ahí está el piano. Digo, tita, siempre que suene me acordaré de ti. Se nos va a hacer larga la espera de aquí al sábado, con el ambiente que estamos creando. Llegamos al final de este acto, hablando del sábado, os recuerdo los momentos principales que vamos a vivir. A las 4:30 saldrá María Auxiliadora en su paso procesional desde la Basílica en un traslado hasta la Plaza de Pío XII. Ahí el delegado inspectorial de Pastoral Juvenil va a presidir una Eucaristía en su honor y al término de la misa será el alcalde quien imponga la medalla de oro de la ciudad de Utrera que le concedía por unanimidad la Corporación Municipal hace unos meses. Cuando termine, sobre las 6:15, 6:30 de la tarde, empezará la procesión triunfal extraordinaria por las calles de nuestra ciudad, en un itinerario muy poco acostumbrado, así que les invito a todos a que acompañen a la Virgen y a que disfrutemos de unos momentos que además están preparando hoy esos colectivos, hermandades, entidades a lo largo del itinerario para que sea aún más especial, más extraordinario, más histórico todo lo que vamos a vivir. Les agradezco que hayan estado con nosotros esta tarde y le dejo la palabra al director de la superior de esta casa, don Ramón Ronda, para que sea él quien clausure este acto. No, en primer lugar, dar las gracias aquí a don Valentín, que cuando le propuse que nos dirigiera unas palabras para animarnos a prepararnos bien este acto de la entrega de la medalla, pues gustosamente aceptó. Y también a don Juan Manuel, cuando le comenté si nos podía también acompañar poética y musicalmente, pues también dijo que sí. Así que gracias a los dos por este servicio que habéis prestado. Agradecer también a todos vosotros vuestra presencia en esta tarde aquí, que una vez más nos recuerda a nuestra casa salesiana que tanto y tanto quiere a María Auxiliadora. Este acto lo hemos querido hacer para ayudarnos a prepararnos para esa entrega de la medalla, que no podemos quedarnos simplemente en la entrega de la medalla, ni quedarnos tampoco simplemente en lo estético, en lo bello, en lo bonito, sino que hay que dar un paso más. Todo esto nos tiene que ayudar a crecer más y mejor en la devoción a María Auxiliadora.
El sábado es un día muy bonito, donde yo creo que todos vamos a disfrutar, donde estos días atrás yo he podido percibir la cantidad de gente de aquí de Utrera que con ilusión está esperando ese día, la cantidad de iniciativas que va a tener lugar durante la procesión, que como bien sabéis hemos tenido que alargar la hora de entrada, debido a que pues, va a haber diversas paradas durante la procesión. O simplemente que todo eso pues, nos ayude a crecer en el cariño y en la devoción a nuestra Madre, a María Auxiliadora. Buenas noches y gracias por vuestra presencia.